Bueno, muy buenos días. Feliz Pentecostés. Ya nos dijo Ruth que hoy es el día de Pentecostés. Y a mí me alegra mucho que en nuestra iglesia estemos teniendo en cuenta estas celebraciones que son tan importantes para la fe. La fe evangélica, por lo general, solamente ha recordado dos festividades del gran calendario litúrgico, que es un calendario que lleva siglos. Entre nosotros, por querer tomar distancia de la Iglesia Católica, no sé por qué razón, no nos dedicamos sino a 2 días. La Navidad, ¿cierto? Tenemos coros, tenemos celebración. La Navidad la hemos celebrado como evangélicos. Y la otra, la resurrección. Esa sí no fallamos. Pero me alegra mucho tener en cuenta esas otras festividades que, como digo, son tan significativas para la fe. El domingo pasado, con el pastor, tuvimos el recuerdo de la celebración de la ascensión de Jesús. Imagínense qué fiesta más importante. Y hoy, Pentecostés. Pentecostés es la segunda fiesta más importante en ese calendario litúrgico. ¿La otra cuál es? Resurrección. Y de resurrección a Pentecostés hay 50 días. Pentecostés precisamente significa eso. Pente, la celebración después de 50 días. Pente, 5, 50, pentágono, en fin. Pero miren lo siguiente. Los judíos dicen que después de salir de Egipto, 50 días después, Dios les entregó la ley. Entonces celebran el Pentecostés teniendo en cuenta que Dios les entregó la ley 50 días después de salir de Egipto. Hay mucho de simbolismo, ¿no? No de calendario, sino de simbolismo. Después hubo una segunda interpretación judía. Las dos son válidas. Como la salida de Egipto es la celebración de la Pascua, ¿recuerdan? Entonces ellos dicen, 50 días después celebramos la cosecha y damos gracias a Dios por lo bueno que ha sido, pero era 50 días después. ¿Qué hicieron los primeros cristianos y cristianas? Dicen, pues, más importante que la salida de Egipto es la salida de la esclavitud del pecado. Y esa la conseguimos ¿con quién? Con Jesús. Por lo tanto, Jesús es nuestra Pascua. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Jesús es nuestra Pascua. Y 50 días después de la resurrección, viene el Espíritu Santo. Jesús es mayor que la Pascua judía, mayor que la salida de Egipto, y la venida del Espíritu Santo es la gran cosecha que podemos celebrar. Y además ya no nos regimos por la ley. Ahora nos regimos por el Espíritu. Creo que hay problema con el micrófono. ¿Lo ajustamos? Me ayudan. No sé si es la batería o el sonido allá. Me dicen cuándo estamos listos. Bueno, vamos a leer el texto. ¿Les parece bien? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Está en Hechos capítulo 2. Yo voy a leer a partir del versículo 1. Nos ponemos en pie y yo leo para ustedes. Atención a lo que dice, porque la sola lectura, ya saben ustedes, es el mensaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Estos son textos que hay que leer con todos los sentidos. Póngase en la situación de ese grupo. Allí no solamente están esperando la venida del Espíritu, sino que hay una serie de sucesos muy emocionales. Que Lucas, narrando esa situación, dice fue como una violenta ráfaga de viento. Tratemos de ubicarnos en la situación. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Una maravilla, ¿no? Una cosa extraordinaria, nunca antes visto. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos porque ellos venían para la celebración. Era una celebración muy importante, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, claro, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. No puedo imaginarme esto, ¿no? Que uno llegue a un grupo, los alemanes le entiendan a gente que no habla alemán, los de Estados Unidos entiendan el inglés con gente que no habla inglés, las lenguas indígenas, una maravilla. ¿No son galileos todos estos que están hablando? Decían desconcertados y maravillados. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Ahora viene la parte intercultural que muy bien mencionabas ahora en el testimonio, ¿no? Mire toda la parte intercultural del Pentecostés. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas de Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, y la lista no para. Cretenses y árabes, todos por igual, porque allí donde hay espíritu hay igualdad, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Me gustó mucho que resaltaras en el testimonio lo de la interculturalidad de la iglesia. Nicaragüenses, venezolanos, cubanos, bolivianos, colombianos y limonenses. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Bueno, pueden sentarse. Bueno, voy a invitarles a que hagamos una lectura un poquito diferente del texto de Pentecostés. La siguiente. A ver, les voy a hacer la propuesta porque con esto resolvemos todo lo que voy a decir. La siguiente. Bueno, hasta allí. Vamos a hacer una lectura, y me disculpan el término, un poquito técnico, una lectura diacrónica. Las lecturas diacrónicas no se centran solo en el texto, que es lo que siempre hacemos, sino que miran qué vino después y qué vino antes, para no dejar el Pentecostés solito. Es decir, una lectura sincrónica, diacrónica de un texto bíblico significa que yo veo las consecuencias del Pentecostés y los antecedentes del Pentecostés. Si yo hago esa lectura, entonces yo digo, ¿a qué lleva el Espíritu? Y el Espíritu, las consecuencias son estas. En el capítulo 3, la sanidad de un lisiado. En el capítulo 3, el sermón de Pedro. En el capítulo 6, la elección de los diáconos. Algo así como uno pudiera decir, es que allí donde hay espíritu, hay salud. Allí donde hay espíritu, hay proclamación. Y allí donde hay espíritu, hay servicio. ¿Les gusta esa propuesta? Sí, para no quedarnos con que allí donde hay espíritu, y nos quedamos entretenidos con el espíritu, que es lo que nos ha pasado con ciertas expresiones del pentecostalismo que tanto respeto y quiero en América Latina, incluido el pentecostalismo bautista, como si el Espíritu Santo fuera para disfrutar del Espíritu Santo. No, pero es que Pentecostés dice, las consecuencias de allí donde hay espíritu es, donde hay espíritu, hay salud, hay libertad, hay proclamación, la gente sale y hay mesas de servicio. Bueno, eso será para el sermón del próximo año, porque yo me voy a quedar es con los antecedentes.
¿Qué pasó antes del Pentecostés? Porque si las consecuencias dicen, donde hay espíritu, viene esto, los antecedentes nos van a responder a otra pregunta que es la que yo voy a tratar hoy. ¿A qué responde el espíritu? ¿Qué fue lo que el espíritu resolvió ese día? ¿Qué era lo que estaba pasando con la comunidad? Que solo el espíritu puede resolver. Y hay tres también. La primera, avancemos a la primera. Mira, la ascensión del Señor. Si usted va al capítulo 1, en el capítulo 1 ya vimos con el pastor Roberto la ascensión. En la ascensión hay una pregunta, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo vas a cumplir esa promesa que tú habías anunciado? Y el Señor les dice, me disculpan, yo tampoco sé. Eso solamente está en la voluntad del Padre. Pero ahí les dejo que el Espíritu. Es decir, cuando hay preguntas, ¿cómo resolvemos la vida sin tener las respuestas? Entonces Jesús dice, es que en esta vida uno no vive dependiendo de las respuestas. Uno depende del Espíritu y el Espíritu viene en el 2. Pero vamos a desarrollar eso más despacio. Segunda, entonces ellos regresan a Jerusalén. Y uno dice, Jerusalén, pues Jerusalén. Claro, porque seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo... Bueno, pero es que regresar a Jerusalén había que tener mucho valor porque ellos venían huyendo de Jerusalén. ¿Qué había pasado en Jerusalén? Habían asesinado a Jesús. Entonces imagínense ustedes, va uno con el maestro que está enseñando, que está sanando, que está respondiendo a las necesidades de la multitud y lo asesinan y muere en una cruz. ¿Qué hacen los discípulos? Huyen, se esconden por miedo a los judíos y se escapan un poco distantes de Jerusalén. Pero cuando viene la ascensión, el Señor les dice, hay que regresar. Y regresan a Jerusalén. ¿Cómo regresan? Con cierto miedo. Claro, tienen que regresar donde mataron al maestro. Pero ¿qué resuelve el miedo? El espíritu que llega en el capítulo 2. Porque dice, recibiréis poder y me van a ser testigos aún allí donde asesinaron a Jesús. Tercera, esta es la que más me gusta. Les toca, no sé si les tocaba, pero ellos leen un texto del Antiguo Testamento donde se dice que el que había muerto, Judas, tenía que ser reemplazado. Ese es el que más me gusta porque frente a la elección del que va a reemplazar a Judas, no hay un manual de procedimiento. Jesús no deja establecido unos pasos para elegir a Judas. Entonces ellos, ¿cómo lo eligen? Hola, ahora sí, gracias. Mira, entonces, ¿cómo lo eligen? De la manera, no sé cómo calificarla, echan suertes para elegir y finalmente termina elegido Matías. Bueno, entonces yo me voy a detener en esos antecedentes para que examinemos cómo el Espíritu sigue respondiendo hoy a esas mismas situaciones de vida que el grupo discipular y apostólico tenía en Hechos capítulo 1. Vamos entonces con el primero. La ascensión del Señor, recordémosla. Entonces llegan al monte donde se habían citado, Jesús comienza a ascender, entonces ellos dicen, antes de que se vaya, hay que hacerle la pregunta. Lucas resume la pregunta diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero ellos tenían otras preguntas. Ustedes saben que entre las preguntas que ellos habían discutido estaba quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Había una serie de preguntas y él no responde nada. Aquí tenemos un grupo en pleno desconcierto,
por no tener las respuestas a las preguntas. Es decir, ese grupo está con el no sabemos lo que va a pasar. Y el Señor los deja así. Es que a ustedes les corresponde vivir sin tener las respuestas que quisieran tener. ¿Y cómo hace uno que depende tanto de las respuestas? Díganme si no. La vida de uno es más segura, la vida de uno es más estable y la vida de uno es más tranquila cuando uno tiene respuestas. ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién va a pasar? Y en la medida que vamos tecnificando la sociedad deja muy pocas cosas al azar. Ahora en un celular le dice a uno, en el reloj, le dice a uno cuántos pasos dio, cómo está el corazón, cómo respiró durante la noche, cuándo casi se muere y no se murió durante la noche, qué tiene que hacer al otro día, pero uno tiene respuestas que antes los abuelos vivían sin respuestas. Y cuando la respuesta no aparece, uno comienza a asustarse. Entonces ellos están en esa situación. Resuélvanos por lo menos lo más importante. Y el Pentecostés viene para dar esa respuesta. Siguiente. El Pentecostés responde. El Espíritu Santo es la voz que nos dirige. Es una voz que nos dirige para vivir las incertidumbres de la vida. No todo está respondido. Y yo no les voy a ofrecer un reloj donde todo va a estar registrado, pronosticado y diagnosticado. Él les dice, les voy a dar el Espíritu Santo porque lo que se necesita no es la respuesta. Lo que se necesita es la voz que dirige la vida para vivir en la incertidumbre. Me detengo allí un poquito. Vamos a examinar eso con la vida nuestra. Vamos a poner un caso médico y vamos a poner un caso laboral. Caso laboral. Todos lo hemos vivido. Se va a una entrevista laboral y le dicen, mire, le agradecemos mucho. Casi siempre a uno le agradecen, ¿no? Le agradecemos mucho. Su hoja de vida nos ha gustado mucho. A veces le dan la respuesta, va a ir al archivo y si en un futuro resulta una posibilidad, lo llamamos. Uno sabe que eso ya es una respuesta. Mejor vaya y vaya buscando otro lugar. Pero si a usted le dicen, la entrevista fue muy buena, no tenemos en este momento una respuesta, pero lo vamos a llamar en 15 días. Ahí cómo se vive. Ahí no se vive con una respuesta. Ahí tenés una esperanza, quizá fuera un optimismo, pero no se vive con una respuesta. Vivir sin una respuesta no es fácil. Una vez yo estaba en un panel entrevistando a un ejecutivo que iba a entrar a la organización, entonces se puso las gafas acá. Ya eso fue mala señal. Dice, antes de empezar la entrevista, yo quiero decirles algo. Es la cuarta vez que yo me presento en esta organización y será la última. En las otras ni me llamaron. Yo dije, pues muchas gracias por venir. De verdad que es un gesto muy generoso de tu parte, que insistas en venir y disculpa que no te hayan dado ninguna respuesta, cosa que me parece a mí que no procede, no es cortés. Claro, él no quiere vivir con la incertidumbre, él quiere tener la respuesta ya. Ahora vámonos a la parte médica. A veces es hasta malo que a uno le den respuestas. Estos médicos groseros, porque no hay otra forma de calificarlos, que te dicen, señor, mire, esto no está bien. Y el último paciente que vino se me murió a los 2 meses. Que yo cuando escucho a estas personas digo, pero ¿en serio el médico te dijo eso? O sea, no es posible. No es posible que un médico te trate así. Dice, sí, eso me dijo. Y él piensa que eso es muy profesional porque me está dando una respuesta. ¿Qué preferiría uno? Una respuesta así no, porque una respuesta así me quiebra la esperanza. Entonces, mira, aún vivir con respuestas tampoco es lo mejor.
Entonces lo que dice el Pentecostés es, en la vida hay cosas que uno sí debería saber. Es necesario saberlas, pero hay cosas en las cuales uno tiene que vivir en la incertidumbre, es decir, en eso de no saber si hay un sí o un no, que es lo que el Señor le dice a los discípulos. No puedo responder eso porque ni yo lo sé, porque la vida no se vive basada en respuestas. La vida se vive basada en confianzas, en esperanzas, en entregas, en esto que el Pentecostés precisamente viene a resolvernos. Nosotros vivimos la vida confiando que hay alguien que tiene las respuestas que ni el médico puede llegar a dar. Y que los médicos aciertan muchas veces, pero nosotros vamos un poquito más allá de la respuesta que se pueda dar. Vamos a la segunda. El regreso a Jerusalén. El temor por regresar donde no queremos. Bueno, si en la primera estamos hablando de la incertidumbre, ¿y quién no vive en incertidumbre? Temas laborales, dijimos, temas médicos, temas. La segunda tiene que ver con el temor. ¿Y quién no teme? ¿Quién no teme? Juan capítulo 20, Juan capítulo 21 está hablando precisamente del miedo de los discípulos. Son capítulos donde lo que recorre esos textos es el miedo de los discípulos. El maestro ha muerto. Han pasado 3 años con él. No sabe qué va a pasar. Él ya murió. Él dijo, dizque iba a resucitar, pero ¿quién cree eso? Cuando las mujeres vienen y dicen, es que resucitó, ellos no creen. Cuando los discípulos han visto al maestro, Tomás dice, yo quiero un poco más de pruebas porque al fin y al cabo es una duda que expresa el temor que hay. Ellos ahora tienen que regresar a Jerusalén, que es el lugar donde mataron a Jesús. ¿Qué les da aliento? ¿Qué les da aliento? ¿Qué hacer con esos temores aprendidos? Pues el Pentecostés precisamente responde a eso. Siguiente, mire. El Pentecostés responde al miedo. El Espíritu Santo nos da valor y arrojo. Y de ahí en adelante, el libro de los Hechos es una demostración de cómo se vive con valor y que es un valor que asombra a la comunidad porque dicen, pero estos ¿de dónde salieron con tanto arrojo y con tanto valor? El Espíritu Santo nos da valor y arrojo para enfrentar los temores que aparecen en el camino de la vida. Porque ¿quién no tiene temor? El asunto es cómo lo resuelve. Todo el asunto es cómo lo resuelve. Y nosotros en los círculos de fe decimos que no es que no hay que tener miedo, sino que el miedo se pone ante las manos del Señor y confiando en Él vivimos el temor con esperanza y con la confianza de que Él está cerca de nosotros. No sé si ustedes vieron el noticiero de esta semana. Si no lo vieron, yo los entiendo porque yo estoy cada vez viéndome los 10 primeros minutos y cambio. Solamente gente muerta, accidentes que repiten 15 veces. O sea, son una completa irresponsabilidad con la salud mental del país. Bueno, pero hubo una noticia que tampoco era que era buena, pero dio unas explicaciones muy buenas. Había un señor experto en culebras. No sé si la vieron. Entonces decía cuándo una culebra pica, cuándo una culebra mata, cuándo una culebra no tiene que asustarlo a uno, pero dijo algo que después yo estaba conversando con Fabiola y Marilú, que a mí me llamó mucho la atención y más con Marilú como psicóloga, porque el Señor dijo, mire, cuando a uno lo pica la culebra tal, esa culebra no mata. Por ejemplo, en la región de no sé dónde, dijo aquí en Costa Rica, hubo un joven de la universidad que fue picado por esa culebra en el tobillo, pero el joven conocía la culebra y el joven sabía que la culebra no mata. Entonces no se asustó y fue al hospital. Había que ir, eso sí. A los 2 días salió. Yo dije, fue grave, ¿no? A los 2 días. Dice, pero el joven dijo, esta culebra no mata. Pero miren lo que dijo el especialista. Si hay alguien que no sabe que la culebra no mata y se asusta, se muere.
¿Se muere de qué? Del susto, porque lo que está operando en ese momento es su sistema nervioso, su sistema metabólico, su sistema, no sé qué es lo que está pasando, y cuando viene el susto, ese sistema se altera más y se muere. Y la gente dice, lo mató la culebra. No, lo mató el miedo a la culebra. ¿No les parece que eso es para pensarlo? Claro, ¿hasta dónde puede llegar el miedo? Por eso Jesús en los evangelios una y otra vez le está diciendo a los discípulos, no temáis, porque lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el miedo. Entonces, eso que nos pasa en el país, miren, no nos están pasando cosas buenas, no, en Perú, en Colombia, en Argentina, en México, no están pasando cosas buenas. Hoy hay elecciones en otro país. Pero la fe nos permite decir, esta culebra no mata. Porque claro, y aquí hay personas que conocen muy bien la situación de Cuba y la situación de Venezuela, que son situaciones que cuando vienen elecciones en otros países comienzan a echar miedo porque el miedo se volvió parte de la estrategia digital de los partidos. Ya viene Castro y Maduro para Costa Rica. Ya viene Castro y Maduro para Colombia. Mire, esa culebra no mata. Esa culebra asusta. Esa culebra empobrece. Pero esa culebra no mata. Entonces la fe del Pentecostés lo que dice es, si te pica, no te mata. Confía. Y confiando, dice el experto en las culebras, la persona aguanta mejor. Pues claro, el Espíritu Santo lo que viene no es para que hables en lenguas. O el Espíritu Santo no viene para que comences con esos ataques de risa que por los años 90 y todo estaba muy de moda. Yo creo que eso es válido, pero después de reírse uno tiene que salir a llorar con la gente. Después de hablar en lenguas va a tener que salir a hablar en español con el que está sufriendo. Entonces el Pentecostés dice, y regresando a Jerusalén, el Espíritu Santo es que resuelve el asunto del miedo. Entonces vamos con el tercero y terminamos. Mire, esto con este reloj, ya uno sabe qué le va a pasar cuando va por 25 minutos. La elección de Matías, ya les dije que esa era la que más me gustaba. En la ascensión tenemos la incertidumbre. En el regreso a Jerusalén, el miedo. Y ahora vamos a ver la ignorancia. Cuando uno no sabe qué hacer. O sea, definitivamente no sabe qué hacer. Entonces vamos a ponernos en la situación. Deben tomar la decisión. Han leído un texto que dice que ese hombre lo iba a traicionar, que eso estaba en la profecía, pero que tenía que venir el otro. Entonces ellos dicen, bueno, hasta allí la exégesis. Ahora vamos al operativo y administrativo. ¿Y cómo lo elegimos? Imagínense ustedes en una iglesia donde interpretamos un texto bíblico y tenemos que tomar una decisión y no sabemos cómo tomarla. Entonces ellos dicen, echemos suertes. Entonces usan un método que era un método medio de azar que usaba el sacerdote, que era el urín y el tumín, que metían 2 piedrecitas en una bolsa. Si salía una era sí, si salía la otra era no. Eso me parece a mí poco serio. Eso me parece más cristiano lo que hacemos los bautistas, mitad más uno. Que eso a veces tampoco es serio. Eso a veces tampoco es serio, pero como más decente, ¿no? Administrativamente más presentable que decir, pues vamos a echar aquí 2 bolitas, si sale la roja es no, si sale la azul es sí. Pero los discípulos tienen que hacer lo que nunca han hecho, lo que no les correspondía hacer, porque eso era para el sumo sacerdote o para los sacerdotes. No habían elegido a un discípulo, los discípulos los había elegido Jesús. Ellos no saben qué hacer, pero ellos tienen que comenzar a hacer lo que antes no han hecho. La pregunta es, no sabemos qué hacer, y la respuesta del Pentecostés siguiente es esta. El Espíritu Santo es el orientador que nos auxilia para tomar las decisiones sabias
responsables y autónomas. Mire lo siguiente, el Espíritu dirige, pero la responsabilidad es ¿de quién? De ellos. O sea, no vas a meter el Espíritu Santo, Él te va a orientar, pero usted dele la cara a la decisión. Porque las decisiones que tomamos como cristianos son decisiones autónomas y responsables. Tenemos que asumir la responsabilidad de la toma de decisiones y no tomar decisiones y decir, eso es culpa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ha dicho. No suena siempre bien que una persona venga y diga, es que a mí Dios me habló y Dios me ha dicho que, y uno dice, cuidado ahí, ¿no? Mejor sería que él dijera, yo he pensado esta decisión y he orado. Y yo responsablemente opino que lo que debemos hacer es, y frente a la decisión autónoma y responsable, el Espíritu viene para auxiliarte. Después en Hechos capítulo 6, ellos tienen que resolver un asunto de la distancia que hay entre las viudas judías hebreas y las viudas judías helénicas. Era el mismo grupo judío, pero procedían de diferentes. ¿Cómo los eligen? Entonces ellos, con el auxilio del Espíritu, deciden algo muy sabio. Eligen los 7 diáconos del grupo vulnerado. Es decir, resuelvan ustedes el problema que ustedes tienen, ustedes lo van a entender mejor, pero son decisiones responsables. Voy aquí con 2 experiencias, o mejor una. Un amigo hace mucho tiempo, pastor, no en Costa Rica, no tiene nada que ver aquí, ni imaginen quién es. Está por allá, fue hace mucho tiempo y en otro país. Él viene a la iglesia un domingo, hay otra iglesia que le ha ofrecido irse de pastor a esa iglesia. El salario es casi el doble. Él es una persona que está creciendo, su familia está creciendo, tiene que responder por un presupuesto, sabe que en esa iglesia el presupuesto no va a ir muy adelante, pero él, en lugar de explicar sabia, autónoma y responsablemente su decisión, lo que él pasa a decir es, miren, en el nombre de Dios yo quiero quedarme en esta iglesia. Esta es la iglesia donde Dios me llamó, pero el Espíritu me está llamando a otra. Y yo no puedo resistir la voz del Espíritu. Entonces él se va para la otra iglesia, pero cuando yo conversaba con los miembros de la iglesia, dice, hubiera dicho lo que estaba pasando, no entiende que en medio de eso estaba Dios. Porque si él pasa y dice, yo estoy muy feliz aquí, aquí Dios me ha bendecido, ustedes han hecho un esfuerzo grande, pero yo tengo una oportunidad de ir a otro ministerio, yo siento que allí voy a crecer y yo quiero salir agradecido. Eso es otra cosa, ¿cierto? Pero es el asunto de tomar la decisión de manera responsable. Ahí está el auxilio del Espíritu Santo. O si no, imagínese uno casando diciendo, pues yo no quería a esta señora, pero el Espíritu me dijo. Que hay iglesias así, ¿no? Yo no quería a este señor. Al final, no sé si el Espíritu tenía razón o no, creo que empiezo ya a dudar del Espíritu Santo, pero como si uno no fuera responsable de lo que está haciendo en la vida. Entonces, el Espíritu no fomenta irresponsabilidades. El Espíritu lo que te dice es, toma la decisión y el Espíritu va a estar allí para auxiliarte. Si aciertas bien y si fallas, el Espíritu sigue allí. Y eso lo entienden los discípulos, porque hay un versículo fabuloso en el libro de los Hechos que dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Eso es porque Dios dice, mira, te dejo la responsabilidad y después no, asúmela tú. Queda como difícil también, pero el Espíritu viene precisamente para trabajar con esas situaciones donde uno no sabe qué hacer. Situaciones de la formación de un hijo, de una hija, cambio de universidad, cambios de colegio, cambios en los estados de salud, situaciones laborales, cosas que uno no pensaba y uno no sabe cómo resolver eso. En la empresa, cómo funciona el Espíritu Santo en decisiones ejecutivas. ¿Cómo funciona el Espíritu? Porque no vamos a pensar que el Espíritu nos ayuda en cosas de la asamblea de miembros,
pero allá en el Ministerio de Educación eso es un asunto que tiene que ver con... No, allá tenemos que ver cómo el Espíritu Santo auxilia las decisiones nuestras y nos ayuda. ¿Terminamos? Antes de irnos, el Espíritu me dice que debo terminar aquí. No sabemos lo que pasará. Hay que aprender a vivir con eso. No haga de la fe una excusa para saberlo todo. Usted sabe cuándo viene Cristo, usted sabe cuándo, usted sabe todo. No, nosotros vivimos en la naturalidad de la vida, donde uno no sabe siempre lo que va a pasar. El Espíritu es la voz que nos dirige. Vivimos con una voz que nos dirige y hoy estamos celebrando la venida de esa voz. ¿Qué hacer con los temores? ¿Y quién no los tiene? El Espíritu Santo nos da valor y arrojo para aun cuando hay un no o un mal diagnóstico, seguir luchando por la vida. Porque el miedo mata, pero el Espíritu vivifica. No sabemos qué hacer. El Espíritu Santo es nuestro orientador. Pensemos en nuestras situaciones de vida hoy. Algo que usted está luchando en estos días por no saber qué va a pasar. Situaciones muy difíciles. Son situaciones que también le pasa a la gente que cree. La diferencia está en que nosotros tenemos un compañero, un auxiliador, dice Juan, un consolador, que nos dirige con su voz. Y que esa voz, esto es atrevido lo que dijo Jesús, resulta mejor que tener al mismo Jesús presente. Porque Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga un espíritu y resuelva lo que yo no puedo resolver. ¿Alguna situación por estos días que te inquieta? A lo que hay que acudir es a la voz de Dios frente a la incertidumbre. ¿Alguna situación que te tiene con miedo? El miedo es muy humano. El miedo es muy humano. ¿Quién no va a temer? ¿Quién no va a tener miedo? Pero hoy estamos celebrando el Espíritu que nos da valor y nos da arrojo para seguir luchando por la vida, para seguir luchando y trabajando por los nuestros. Porque ya lo dijimos, el miedo mata. Hay algo que no sabes cómo resolver en estos días, una situación laboral, situaciones a veces muy complejas, situaciones políticas muy complejas. Gente que tiene que tomar la decisión de salir del país, de venir. Imagínense personas que han llegado aquí a Costa Rica y están en nuestra iglesia después de situaciones nacionales muy difíciles. Venezolanos, cubanos, colombianos, nicaragüenses que no llegaron por lo bonito que es Guanacaste. Llegaron por lo difícil que son nuestros países. ¿Cómo tomar una decisión de esas? Dejando el hijo mayor cuidando a los menores. Son situaciones muy, muy dolorosas y la fe lo que nos da es al Espíritu Santo que nos orienta. Nos ponemos en pie para poner esas situaciones en manos de Dios y orar de la siguiente manera. Jean Berthier, creyente francés, hace esta oración que yo creo que podemos hacer nuestra. Recibimos lo dicho en medio minuto de silencio y oramos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de los demás y mi propia vida. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al acabar, dirección al progresar. En Jesús lo pedimos. Amén.